Era nuestro aniversario de bodas, y mi esposo, mi hija y yo estábamos reunidos alrededor de la mesa, disfrutando de una maravillosa comida juntos. Después de que terminamos, mi esposo se levantó, con una pequeña sonrisa ansiosa. Traje una botella especial de vino para esta noche, anunció, su tono lleno de calidez y emoción. Espero que te guste. Oh, eso es muy dulce de tu parte, respondí, devolviendo su sonrisa. Déjame abrirla. ¿Está el sacacorchos en la cocina? Se levantó y se dirigió a la cocina, moviéndose con un sentido de propósito. Momentos después, regresó con una copa de vino, presentándomela de manera dramática. Aquí tienes, pruébala. Gracias, dije, levantando la copa en alto. Salud por nosotros. Tan pronto como tomé un sorbo, de repente empecé a ahogarme y a jadear por aire. No puedo respirar, grité, colapsando en el suelo y agarrándome la garganta. Nuestra hija de 7 años, testigo de la conmoción, estalló en llanto. Papá, algo está mal con mamá, necesitamos llamar a ayuda, gritó, su voz llena de pánico. Sin embargo, mi esposo permaneció inquietantemente callado e indiferente, simplemente mirándome luchar. Nuestra hija se aferró a mi camisa, sollozando inconsolablemente. Una vez que caí inmóvil, él fríamente la empujó a un lado y salió de la casa sin decir una palabra. En el momento en que la puerta principal se cerró, me senté rápidamente, lidiando con la gravedad de mi situación. Mi nombre es Mary, tengo 34 años y he estado casada por un tiempo. Soy compositora, algo reconocida por mi trabajo, habiendo escrito canciones para varios artistas y grupos. Una de mis piezas anteriores se convirtió en el tema de una serie de televisión, y las regalías me han permitido vivir cómodamente. Conocí a mi esposo, Kenny, en una fiesta posterior a la boda de un amigo en común. Él trabajaba en ventas para una compañía de licores y compartía mi gusto por la bebida. Nuestro interés compartido por el alcohol nos unió. El encanto de Kenny radicaba en su impulsividad y falta de previsión, lo cual era entrañable al principio. Empezamos a salir, disfrutamos de los fines de semana bebiendo y eventualmente nos casamos unos años después. Poco después, recibimos a nuestra hija llamada Holly, completando nuestra pequeña familia. Una vez casada, rápidamente me di cuenta de que Kenny no estaba muy involucrado en las responsabilidades del hogar o en el cuidado de los niños. Incluso después de la llegada de Holly, mantuvo su estilo de vida despreocupado, aparentemente inconsciente de mi apretada agenda. Una noche, mientras Holly lloraba fuertemente en su cuna, Kenny gritó desde la cocina: «Hey, Mary, Holly está llorando, estoy cocinando, ¿puedes encargarte de ella?». Respondí: «Es un fastidio. Ella podría sentirse mejor si tú lo manejas». Kenny esquivó la responsabilidad con excusas, permaneciendo pegado a su teléfono. Con un suspiro resignado, apagué la estufa y fui a ver a Holly. «Kenny», le dije, «te he pedido muchas veces, pero ¿puedes ayudar más con la casa y con Holly? Hacerlo todo sola es agotador». «¿Por qué debería hacerlo? Ya estoy equilibrando el trabajo y las tareas del hogar. Holly es nuestra hija, no solo mía». La respuesta de Kenny fue una sonrisa forzada. «¿Por qué no simplemente contratamos a un limpiador o a una niñera?». «No se trata de eso», dije, sintiéndome frustrada. «No quiero desperdiciar dinero, especialmente pensando en el futuro de Holly. Acordamos vivir un estilo de vida de clase media, ¿verdad?». «¿Lo hicimos?», respondió, claramente desinteresado en la conversación. «De todos modos, siempre estoy cansado del trabajo. Tú maneja la casa y todo lo demás». A pesar de muchos intentos de tener una conversación adecuada, nunca recibí una respuesta significativa. Eventualmente, no tuve más opción que encargarme de todas las tareas del hogar y cuidar de Holly por mi cuenta. Con el tiempo, Holly creció rápidamente, y antes de mucho, tenía 5 años, preparándose para comenzar la escuela primaria. Para celebrar este hito, mis suegros planearon una cena. Su casa está a aproximadamente 1 hora de distancia, y siempre hemos mantenido una buena relación. Mi suegro es estricto y valora la honestidad, pero siempre me ha tratado con amabilidad, mientras que mi suegra es relajada y encantadora. En la cena, Holly mostró con orgullo su nueva mochila y bolsa de almuerzo. «Gracias, abuelo y abuela», exclamó, radiante. Mis suegros la miraron con alegría, claramente emocionados por su entusiasmo. «Mary, el crecimiento de Holly refleja tu dedicación», comentó mi suegro mientras me servía una bebida, haciendo que me sonrojara ligeramente. «Holly es una niña maravillosa, me ayuda mucho», respondí, sonriendo cálidamente. «Bueno, es mi hija», dijo Kenny con orgullo, lo que me llevó a responder. «Escuché que estás trabajando en la canción principal para la próxima película». «Mary», interrumpió mi suegra. «Sí,
Ya está terminada. La película se estrenará el próximo mes, confirmé. Kenny, tienes una esposa excepcional. Debes estar muy orgulloso, dijo mi suegro. Sin embargo, la expresión de Kenny no cambió, y no parecía particularmente contento. Pero ella gana tanto dinero, y aún así nunca disfruto de las ventajas, dijo Kenny, sorprendiendo tanto a mis suegros como a mí. ¿Qué? Exclamamos todos, sorprendidos por sus palabras. Kenny continuó, la gente la llama compositora reconocida, así que esperaba un estilo de vida mejor. Nunca me da dinero para gastar y se niega a mejorar nuestra calidad de vida. Es obstinada y tacaña. Espera un momento, Kenny, interrumpió mi suegra. Ustedes viven en un hermoso departamento. ¿Lo compró Mary? Sí, confirmó mi suegro. ¿No es deber de un hombre apoyar a la familia en lugar de depender de Mary? ¿Has pensado en buscar un trabajo para aumentar tus propios ingresos? Sí, entendido, murmuró Kenny, y así se cerró la discusión. Sentí una mezcla de molestia hacia él y aprecio por el apoyo de mis suegros. No mucho después, Kenny comenzó a llegar más tarde a casa, alegando que era por trabajo. Al principio, no me preocupé demasiado, considerando que su trabajo en ventas a menudo requería horas extra. Sin embargo, comenzó a pasar sus días libres fuera de casa también, siempre pegado a su teléfono cuando estaba presente. Su conexión con Holly y conmigo se volvía cada vez más distante. Un domingo, Holly había organizado un día especial con Kenny. Ella lo empujó suavemente para despertarlo. Papá, ya son las 9. Recuerda que hoy era nuestro día de salida. Al oír a Holly, Kenny se sentó de repente y, sin decir una palabra, la empujó bruscamente a un lado. Holly, sorprendida y con lágrimas en los ojos, retrocedió tambaleándose. ¿Qué está pasando?, exigí, recogiendo a Holly en mis brazos y alzando la voz. Ahora completamente despierto, Kenny parecía visiblemente molesto. Tengo otros planes hoy, espetó. Necesitaba más sueño. ¿Olvidaste tu promesa, Kenny? ¿Cómo puedes empujar así a nuestra hija? Mi frustración era evidente. Cállate, ustedes dos están en el camino. Sal de la habitación ahora, gritó Kenny, empujando con fuerza a Holly y a mí antes de prepararse meticulosamente y salir de la casa. Sus acciones eran completamente inaceptables, especialmente hacia Holly. Mientras la consolaba, mis dudas sobre Kenny crecían más profundas. Un mes después, una noche, después de un día de trabajo especialmente agotador, me desplomé en la cama después de arropar a Holly. En medio de la noche, sintiéndome deshidratada, fui a la cocina por un trago. Mientras estaba allí, escuché la voz alegre de Kenny proveniente de la sala. Parecía estar en una llamada con alguien. Mi curiosidad me ganó, y me esforcé por escuchar sus palabras. Entonces, escuché una frase que me detuvo en seco. Beth, eres la única a la que amo. Me quedé en shock. Esta definitivamente era una conversación con otra mujer. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, otro comentario perturbador llegó a mis oídos. Además, comencemos a planear el aniversario en 3 días. Todo irá como discutimos, continuó Kenny, detallando este plan por teléfono. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué está pasando? No solo Kenny me está engañando, sino que también está tramando algo con ella. Rápidamente, deslicé mi teléfono grabador de vuelta en mi bolsillo y me retiré a la habitación sin ser vista. Cuando Kenny regresó más tarde, se cayó en un profundo sueño a mi lado, pero yo no podía cerrar los ojos en absoluto. A la mañana siguiente, después de que Kenny se fue al trabajo, tomé un tiempo para juntar mis pensamientos en nuestra habitación. Inicialmente abrumada por la tristeza, mis sentimientos rápidamente se transformaron en ira. Oh, ya veo cómo es, resolví. Fui a una tienda de electrónica y compré cámaras de seguridad, instalándolas en toda la casa. 3 días después, en nuestro aniversario de boda, Kenny había estado inusualmente cariñoso desde que se despertó. Mary, hoy es una ocasión especial, dijo cálidamente. Sí, lo es, respondí. Me alegra que lo hayas recordado. Por supuesto que lo hice, dijo Kenny sonriendo. Sé que he llegado tarde a casa del trabajo últimamente, y lo siento, pero hoy volveré temprano. Vamos a celebrar nuestro aniversario. Estoy ansiosa por ello, respondí. He preparado una comida especial. Mary, realmente te amo, agregó, fingiendo que nada estaba mal. Solo asentí mientras él se iba a trabajar. Una vez que se fue, continué mis preparativos con calma. Alrededor de las 6 p.m., Kenny regresó a casa. Había preparado una cena extravagante y estaba lista para recibirlo. ¿Cómo estuvo tu día, Kenny?, le pregunté. Vaya, llegaste temprano hoy, exclamó Holly, su emoción evidente mientras veía a su papá llegar antes de lo habitual.
El peso de lo que estaba por venir se sentaba pesado en mi corazón, y sentí un dolor agudo al mirarla. Lo siento, Holly, susurré. Kenny escaneó la mesa, observando la gran cena que había preparado. Vaya, esto se ve increíble, ¿vamos a comer? Los tres nos reunimos alrededor de la mesa y disfrutamos de la comida juntos. Una vez que terminamos, Kenny buscó algo que había dejado de lado. Traje un vino especial para nuestro aniversario. Creo que te encantará. Gracias. Es muy amable de tu parte. Lo abriré. ¿Está el sacacorchos en la cocina? Habló con un tono demasiado ensayado, como si siguiera un guión, antes de dirigirse a la cocina. Momentos después, regresó, sirviendo el vino en mi copa. Aquí, pruébalo. Gracias. Salud, dije, tratando de mantener la compostura. En cuanto tomé un sorbo, una ola de angustia me invadió. No puedo respirar, jadeé, sujetando mi garganta y colapsando. Nuestra hija de 5 años, horrorizada, gritó, papá, algo está mal con mami, llama a una ambulancia. Kenny permaneció en silencio, observando mi agonía mientras nuestra hija, con las mejillas manchadas de lágrimas, tiraba desesperadamente de su camisa. Cuando finalmente dejé de moverme, Kenny empujó a Holly a un lado y se fue sin pronunciar una palabra. Tan pronto como escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe, me levanté rápidamente. Esperaba este resultado. Holly, al ver mi calma, parecía desconcertada, su rostro surcado por lágrimas y moco. La abracé con ternura. Lo siento mucho, Holly, fue una broma terrible, una realmente cruel. Nunca quise asustarte. ¿Una broma? Pensé que te había perdido. Ella lloraba, aferrándose a mí con fuerza. A la luz tenue, una multitud de espectadores miraba, desconcertados por la escena. Esa noche, Kenny llegó tarde a casa. ¿Ya se durmió Holly?, preguntó, con irritación evidente en su tono. Yo permanecía oculta en la oscura sala. Bienvenido a casa, Kenny, dije, encendiendo la luz. Su rostro se pálido. La sorpresa se reflejaba en su expresión al verme de repente. ¿Qué haces todavía aquí?, tartamudeó, con incredulidad en su voz. Al notar su creciente sorpresa, respondí con calma. Estaba fingiendo. Escuché tu plan. La conversación que escuché accidentalmente de Kenny me provocó escalofríos. Tú te encargarás del veneno, ¿verdad? Tiene que ser incoloro, inodoro e insípido. A ella le encanta el vino, así que se mezclará a la perfección. Después, haremos que parezca que se quitó la vida debido al estrés laboral. Una vez que ella se haya ido, heredaremos todo, el dinero del seguro, las regalías y hasta este departamento. Será el comienzo de nuestra nueva vida. Cuando Kenny se dio cuenta de que sabía de su plan, la ira se apoderó de su rostro. ¿Escuchaste? Eso es asqueroso, gritó, incluso si fue accidental. Discutir este tipo de cosas en casa fue increíblemente imprudente. Así obtuve la ventaja, respondí con frialdad. La rabia de Kenny aumentó mientras me miraba con furia. Luego tomó mi bolsa, sacando un pequeño frasco desconocido que definitivamente no me pertenecía. Me di cuenta de que estaba destinado a incriminarme por un supuesto suicidio. Ahora que lo sabes, no tengo otra opción que hacerte beber esto, declaró amenazadoramente. Aún hay tiempo para detenerte, supliqué, buscando desesperadamente una salida. Justo en ese momento, una voz fuerte resonó en la habitación. Kenny, para. Mis suegros aparecieron en la puerta, con los rostros determinados. ¿Por qué están ustedes aquí?, preguntó Kenny, claramente sorprendido. Estamos aquí desde esta tarde a petición de Mary, explicó mi suegro, señalando una cámara de vigilancia montada en la esquina. Monitoreamos la transmisión desde otra habitación. Vimos todo, desde que vertiste esa botella en un vaso hasta que la escondiste en la bolsa de Mary. El color de Kenny se desvaneció al darse cuenta de que la cámara había capturado cada uno de sus movimientos, y mis suegros lo estaban observando todo en tiempo real. Miró la cámara, completamente atónito. Eso no es todo, grabé toda la conversación, dije, sacando mi teléfono para reproducir el audio. La evidencia incriminatoria dejó a mis suegros boquiabiertos, mientras que el rostro de Kenny perdió todo color. Con esta grabación, el vídeo de la cámara y el vino sobrante como evidencia, denunciarte a la policía será muy sencillo. Kenny cayó de rodillas ante sus padres. Mamá, papá, por favor ayúdenme, no puedo ser etiquetado como criminal. No quieren que su hijo vaya a la cárcel, ¿verdad? Eres un tonto, dijo mi suegro fríamente, dándole una fuerte bofetada a Kenny que lo hizo caer. Mi suegra lo observó con evidente desdén. No solo es lo que le hiciste a Mary, ni siquiera pensaste en Holly, reprendió mi suegro, con la voz cargada de decepción. La hiciste llorar, y eso es algo que no puedo perdonar. No puedo pensar en ti como nuestro hijo. Ya hemos contactado a la policía.
Deberían llegar pronto. Prepárate para lo que se viene, agregó. Al darse cuenta de que estaba desamparado, un lloroso Kenny se acercó tambaleándose hacia mí. No te acerques más, advertí firmemente. Mary, por favor perdóname, suplicó Kenny. Si no presentas cargos, no iré a la cárcel. Solo te amo a ti. Empecemos de nuevo como familia con Holly. ¿De verdad esperas que crea eso después de todo lo que has hecho? Después de intentar acabar con mi vida, no hay manera de que alguna vez te perdone. Lo siento mucho, por favor ayúdame, tanto tú como tu madre, suplicó Kenny. Nunca te perdonaré, acepta las consecuencias de tus acciones. Antes de que pudiera decir más, el sonido de las sirenas de la policía se acercaba. Tras el incidente, tanto Kenny como su amante fueron declarados culpables en la corte y condenados a prisión. Kenny y yo finalizamos nuestro divorcio a través de nuestros abogados. Sus padres me compensaron generosamente por el tumulto que su hijo había causado. Resultó que la amante de Kenny, una estudiante universitaria que cursaba farmacología, había aprovechado su acceso para robar veneno de la escuela, con la intención de usar sus conocimientos para hacerme daño. También busqué una compensación de su parte, que sus padres proporcionaron de inmediato. No tengo intención de perdonarla nunca. Mientras Kenny cumple su condena, ni yo ni sus padres lo hemos visitado. Ellos han dejado claro que lo apoyarán una vez que salga en libertad condicional, organizando que comience de nuevo lejos de aquí. Espero sinceramente que Kenny nunca vuelva a cruzarse en mi camino ni en el de nuestra hija, Holly. Holly y yo nos hemos mudado a un área tranquila y pacífica. Le dije, tu papá está trabajando lejos ahora. Cuando ella respondió, no necesita volver. No pude evitar sonreír, aunque con un toque de amargura. De ahora en adelante, estoy comprometida a vivir una vida tranquila y positiva, atesorando el futuro que estamos construyendo juntas. Gracias por ver, y espero volver a verlos en el próximo vídeo. Sigan asombrados. He estado casada con un esposo amoroso durante 3 años. Estábamos muy unidos y esperábamos con ansias formar una familia, pero aún no habíamos tenido hijos. Todo parecía perfecto, hasta que el accidente lo cambió todo. Mi esposo era de buen corazón, no solo conmigo, sino con todos. Incluso mis padres lo adoraban. Tenía una buena relación con mi hermana, que estaba muy enfocada en su carrera y solía estar ocupada, pero de repente, la carga de trabajo de mi esposo aumentó. Estaba trabajando constantemente hasta tarde, incluso los fines de semana, liderando un nuevo equipo y siempre pegado a su teléfono. En retrospectiva, quizás parecía sospechoso, pero en ese momento estaba más preocupada por su salud que por otra cosa. Un fin de semana, mi hermana necesitaba ayuda para comprar muebles nuevos porque se mudaba por un nuevo trabajo. Había planeado ir con ella, pero el día en que íbamos a ir de compras, mi jefe me llamó inesperadamente para que fuera a trabajar. Era el único día libre que tenía mi hermana, así que estaba en un dilema. Como mi esposo tenía el día libre, le pregunté si podría acompañarla. Al principio dudó, diciendo que se sentía un poco incómodo salir solo con mi hermana, pero finalmente aceptó. Como su coche estaba en el taller, me pidió prestado el mío. Agradecida por su ayuda, me dirigí al trabajo, aliviada de haber solucionado la situación. Era la primera vez que mi esposo y mi hermana salían juntos solos. Me preguntaba si lo estarían manejando bien, esperando que hubieran encontrado los muebles que necesitaba. Más tarde esa noche, después de resolver las cosas en el trabajo, busqué mi teléfono para llamarlos para cenar, solo para ser interrumpida por una llamada de un número desconocido. Hola, ¿hablo con algún familiar de John?, preguntó una voz. Sí, soy su esposa, respondí. Habla la policía. Su esposo ha tenido un accidente, me informó el oficial. Me explicó que John había estado en un choque automovilístico y que tanto él como su acompañante femenina estaban inconscientes. Lleno de pánico, corrí al hospital. Cuando llegué, me llevaron a la UCI, donde vi a John a través de una ventana de vidrio, conectado a tubos y cubierto de vendajes. Estaba abrumada de preocupación. Mi madre llegó más tarde esa noche, y pasamos horas en un tenso silencio, rezando por un resultado positivo. La policía explicó después que un coche había pasado un semáforo en rojo y había chocado contra el de John, aunque el otro conductor estaba gravemente herido. Afirmó que el coche de John se había estado moviendo de manera errática antes de la colisión. Sospechaban que John podría haberse quedado dormido al volante, pero la investigación seguía en curso. Unos días después, tanto mi esposo como mi hermana recuperaron la conciencia. Los médicos hicieron pruebas y nos advirtieron que, aunque sobrevivirían, existía la posibilidad de que sufrieran discapacidades a largo plazo. A pesar de las malas noticias, mi madre y yo nos aferramos a la esperanza de que se recuperarían a través de la rehabilitación.
tratamos de mantener un ambiente positivo, evitando mencionar sus posibles discapacidades. Me dediqué a cuidar de John, mientras mi madre se encargaba de mi hermana. Sin embargo, el estado de ánimo de John se oscureció rápidamente. Se frustraba con su lenta recuperación, las estrictas rutinas del hospital y la perspectiva de tener que dejar su trabajo. Su frustración, comprensiblemente, se trasladó a nuestra relación. Sus estallidos de ira se volvieron frecuentes, y aunque intenté ser paciente, el estrés me estaba desgastando. Seguía visitándolo a diario a pesar de su creciente irritabilidad, haciendo lo mejor que podía para apoyarlo. Un día, un detective me informó que habían descubierto una posible causa del accidente. Mi coche tenía una fuga de aceite en los frenos. Esto podría haber sido responsable del comportamiento extraño del coche antes del choque. Poco después de esta revelación, el temperamento de mi esposo empeoró aún más. Comenzó a desquitarse conmigo por las cosas más pequeñas, culpándome por su incapacidad de moverse y resentido de que yo aún pudiera trabajar. Incluso arrojaba objetos cuando se frustraba, exigiéndome que cumpliera con todas sus necesidades mientras yo luchaba por equilibrar mi trabajo, las visitas al hospital y las comunicaciones con la policía. Mi hermana no estaba mucho mejor. Ella también parecía volverse en mi contra, culpándome de su situación. Me acusó de negligencia en el mantenimiento del coche, afirmando que había arruinado su vida y carrera. Mi madre, ya exhausta, no podía lidiar con las crecientes demandas, y yo me sentía completamente aislada. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche cuando llegué al hospital y encontré a mi esposo y a mi hermana sentados juntos en el área común. Estaba por terminar el horario de visitas, y parecían estar en una conversación profunda. «Hola», dijo mi esposo con una mirada fría. «Escuché que el accidente se podría haber evitado si hubieras llevado el coche a reparar. Ahora, gracias a ti, tu hermana y yo estamos atrapados así. Serás responsable de nosotros para siempre». Su acusación me hirió profundamente. Mi hermana, sentada a su lado, asintió sin siquiera mirarme. «¿Desde cuándo se han vuelto tan cercanos ustedes dos?», pregunté, mi voz llena de ira. «¿Qué estás insinuando?», respondió mi esposo con un tono cortante. «Estamos en el mismo barco ahora, y no tenemos más remedio que depender de ti. ¿No crees que eso es tu responsabilidad?». Sus palabras, repetidas por mi hermana, me atravesaron como un cuchillo. Era como si hubieran formado un pacto en mi contra, haciéndome responsable de su situación, y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. No esperaba una respuesta, pero seguí hablando, esperando que comprendieran mis emociones. «Me pregunto cómo estará la persona que chocó tu auto ahora», dije. «¿Cómo lo voy a saber? Nos chocó cuando el semáforo estaba en rojo». «Es increíble», respondió mi esposo. «Sí, fue aterrador. Definitivamente necesitamos asegurarnos de que nos compense, especialmente porque esto sucedió justo cuando estaba a punto de recibir un ascenso», añadió mi hermana. Al darme cuenta de que seguirían quejándose, supe que era el momento de revelar la verdad. «Hay algo que ambos necesitan escuchar», dije. «¿Qué es?», preguntó mi esposo. «Primero que nada, hice revisar mi auto antes del accidente», expliqué. «¿De verdad? Entonces el concesionario es responsable. Deben haber sabido sobre la fuga de aceite de frenos», respondió él. «Así es. Entonces, después del accidente, la policía se comunicó conmigo. Quería investigar y solicitó las grabaciones de mi cámara del tablero. Pero esa vieja cámara no grababa audio y solo empezó a grabar después del impacto. Así que no serviría», argumentó. «Entiendo, pero lo que no sabías es que había instalado recientemente una nueva cámara del tablero», revelé. La cabeza de mi hermana se levantó en shock. «¿Qué?», exclamó. A medida que la verdad se desvelaba, su rostro palideció. «También instalé una cámara interior», continué. «Las cámaras modernas empiezan a grabar con el más mínimo golpe. La policía ya ha visto el metraje». Mi esposo se veía confundido y mi hermana parecía a punto de romper en llanto. «Has estado ocultando algo, ¿verdad?», le pregunté directamente. «No sé de qué hablas», tartamudeó. «Manipulaste el auto». Mi esposo empezó a entrar en pánico. «¿Por qué estás acusando así a mi hermana? La estás tratando como a una enemiga». De repente se quedó en silencio, visiblemente alterado. Como mencioné, hasta el más ligero movimiento activaba la grabación, así que muchos momentos personales entre ustedes dos fueron capturados en vídeo. Me mortificó cuando la policía preguntó si mi hermana estaba en el auto conmigo. Mi esposo se puso pálido. «¿Me has estado engañando todo este tiempo? Confié en ti». En un ataque de pánico, comenzó a culpar a mi hermana. «Mary no es la única responsable aquí». Justo en ese momento, la madre de la mujer que chocó mi auto entró a la habitación del hospital.
la había invitado a unirse a nosotros. ¿No tienes algo que decirle?, pregunté de manera directa. Mi hermana se sorprendió por la llegada de la pequeña mujer, con lágrimas en los ojos. Espera, ¿quién es ella?, preguntó, confundida. Es la madre de la mujer que nos chocó. Ella debería asumir la responsabilidad por esto, aclaré. Mi esposo, que había estado hablando momentos antes, se quedó en silencio al ver a la mujer llorando. Su nombre es Alice, añadí. Al escuchar el nombre de la mujer, mi esposo se puso pálido y mi hermana comenzó a entrar en pánico. ¿Qué? ¿Conoces a la conductora? ¿Entonces sabía que era nuestro auto y chocó contra él a propósito?, preguntó mi esposo, completamente aturdido. Viendo su confusión, le expliqué la situación a mi hermana. Ella estaba teniendo una aventura con Ion. Él le había prometido el divorcio, pero no cumplió. Cuando Alice afirmó que estaba embarazada, Ion le dijo que abortara y luego la cortó, buscando venganza. Quería lastimarme. Entonces eso significa, mi hermana comenzó a unir las piezas. Sí, solo estabas atrapada en medio, confirmé. Esto ha arruinado todo, susurró mi hermana. Llorar o gritar no cambiará nada ahora, dije, dejando que mis emociones fluyeran. Ambos entienden la verdad. Tuviste una aventura a mis espaldas y Mary manipuló el aceite de frenos de mi auto, pero ella terminó en el accidente. Yo soy la víctima en todo esto. Agregué, estaba abierta a resolver las cosas y no presentar el divorcio si hubieras mostrado remordimiento, pero nunca lo hiciste. En cambio, me trataste terriblemente. ¿Recuerdas esos papeles de divorcio que redactamos justo después de nuestra boda? Nunca pensé que los usaríamos, pero hoy los presenté. Así que hemos terminado. Adiós. Después de haber dicho todo lo que necesitaba, salí del oscuro y silencioso hospital, sintiéndome liberada de todo el resentimiento que había cargado. Sin embargo, mi madre estaba profundamente impactada al enterarse de la verdad. No solo tuvo que lidiar con la traición de mi hermana, sino también con el cuidado de su hija discapacitada. Corté todos los lazos con Ion y Mary, pero no pude abandonar a mi madre. Me disculpé con la mujer involucrada en el accidente y arreglé la compensación por el papel de mi hermana en la situación, aliviando la carga de mi madre. Han pasado 2 años. Estoy divorciada de Ion y viviendo de manera independiente. Nuestra separación sorprendió a mis compañeros de trabajo, dado lo cercanos que éramos antes. Desde entonces, noté que más hombres se acercaban a mí, posiblemente porque las mujeres divorciadas parecían atractivas. Sin embargo, los recuerdos de mi exmarido persistían, lo que hacía difícil salir de nuevo. Me enfoqué en avanzar en mi carrera, estudiando para un examen de certificación e inscribiéndome en un programa de negocios en línea. Nunca imaginé perseguir tales metas cuando estaba casada. A diferencia de mi hermana, nunca había sido ambiciosa en mi carrera, pero aquí estaba, atraída de manera natural hacia ello. La vida, me di cuenta, está llena de giros inesperados. Desde entonces, mi exmarido se mudó de nuevo con sus padres y ahora enfrenta el juicio de su familia por su trato hacia mí. Su salud mental ha empeorado, con estallidos de violencia que afectan a quienes lo rodean. Mientras tanto, mi hermana, también en casa, luchaba con su salud mental, exhibiendo un comportamiento egoísta. Mi madre agotada utilizó los ahorros y la compensación de mi hermana para colocarla en una instalación de cuidados. Me consultó primero, y apoyé su decisión. Si no hubiera tomado acción, podría haber estado atrapada sirviéndoles para siempre. Es algo que nunca preví. Pasé mi certificación y fui transferida a un departamento donde mis habilidades son valoradas. Formé un vínculo cercano con uno de mis instructores de la escuela de negocios, y pronto estaremos casados. Él no solo es amable con los demás, sino que también es increíblemente considerado conmigo. Cuando llego a casa tarde, prepara la cena para nosotros, un gesto que me llena de felicidad. Reflexionando sobre todo, corrí a casa con la pareja que me estaba esperando. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo, estén atentos. Este lugar es mío ahora, mamá, ya no tienes permitido entrar, tu llave no funcionará, así que mejor deshazte de ella. Mi hija soltó una carcajada al ver que yo seguía aferrada a la llave. Mis pertenencias estaban apiladas junto a la puerta principal. No entendía por qué me estaba tratando así, especialmente cuando todavía estaba de luto por la muerte de mi esposo. Me sentía perdida, sin rumbo. Me llamo Susan, y tengo 60 años. Mi esposo falleció recientemente después de una larga enfermedad. Mucha gente asistió a su funeral, todos compartiendo recuerdos de él. Lo despedimos con sonrisas en lugar de lágrimas, tal y como a él le hubiera gustado, pero, a pesar de estar rodeada de apoyo, una profunda tristeza seguía dentro de mí. Tenemos una hija, Emily, se casó y se mudó lejos, apenas nos visitaba.
ni siquiera en ocasiones especiales. En el funeral de su padre, solo se quedó un momento antes de irse, antes de casarse. Emily siempre estuvo muy cercana a nosotros. Solía decir que la idea de vivir lejos de casa era insoportable, aunque nosotros la animábamos a independizarse cuando encontrara un trabajo. Decía que las comidas sabían mejor cuando se compartían en familia. Aunque yo solía llegar tarde del trabajo, siempre encontrábamos tiempo para comer juntos en mis días libres. Tal vez decía todo eso para consolar a su padre, que cada vez estaba más débil. Agradecíamos su consideración. Luego, de la nada, Emily nos informó que se iba a casar. Los trámites se hicieron rápidamente, y pronto se fue de casa deprisa. Nos tomó por sorpresa. Solo habíamos conocido a su pareja una vez, brevemente. Parecían realmente quererse, y le deseamos a Emily toda la felicidad del mundo, sin interferir. Pero después de su boda, Emily dejó de contactarnos. Nos preocupamos y tratamos de llamarla todos los días, enviando mensajes y haciendo llamadas, pero no obtuvimos respuesta. Finalmente, contestó, pero sonaba irritada y nos dijo que dejáramos de molestarla. Incluso bromeó diciendo que solo hablaría con nosotros si le enviábamos dinero. Su voz sonaba como si hubiera estado bebiendo. Mi esposo escuchó la conversación y simplemente suspiró. Quedó claro que su comportamiento había cambiado, influenciado por su esposo. Después de eso, mi esposo nunca volvió a mencionar a Emily. Unos años después, descaradamente nos pidió ayuda financiera debido a sus dificultades. Esa fue la última vez que vio a su padre. En el tiempo que nos quedó juntos, mi esposo y yo creamos muchos recuerdos hermosos. Viajamos y nos dedicamos a nuevos pasatiempos siempre que su salud lo permitía. Eventualmente, falleció. Al regresar del funeral, me sorprendió encontrar a unos trabajadores, siguiendo instrucciones de Emily, apilando mis cosas afuera. Solo las estaban dejando en una esquina junto a la puerta. Cuando Emily me vio, dijo: «Bueno, mamá, esta ya no es tu casa. Empaqué tus cosas. Deberías buscar dónde quedarte antes de que llueva y se arruinen». «Emily, ¿por qué haces esto? ¿Qué está pasando? Por favor, explícame», le pregunté, desconcertada por la situación. «¿Qué hay que explicar? ¿Sabes de lo que se trata? Esta casa era para Emily después de que papá falleciera. No te hagas la que no sabes». Un hombre alto emergió detrás de ella. Su nombre es Ali, el esposo de Emily. Conocerlo había cambiado por completo a Emily. Cuando lo conocimos por primera vez, pensamos que era un tipo común, con un trabajo normal. Luego, supimos de sus tratos cuestionables, y no podíamos entender cómo nuestra Emily, antes honesta, terminó con alguien como él. Desde entonces, nos mantuvieron a distancia. Hace unos años, nos visitaron inesperadamente y, sin vergüenza alguna, le pidieron dinero a mi esposo. Me molestó profundamente, pero mi esposo permaneció tranquilo y mencionó un testamento del cual yo no sabía nada. En él se decía que la casa sería para Emily, pero todo lo demás sería para mí. Ahora que papá ya no está, la casa le pertenece a Emily. No tienes ningún derecho aquí, así que será mejor que te vayas pronto, dijo Ali, pateando mis pertenencias a un lado. «Pero, no pueden simplemente venir aquí de la nada», balbuceé al ver mis cosas apiladas afuera. Me sentía completamente desorientada. «Vamos, Ali, no seas tan rudo con mamá. No debería quedarse aquí, pero seguimos siendo familia, ¿no?». Emily sonrió mientras se acercaba, notando que yo aún sostenía la llave. «No te pongas triste, siempre serás mi mamá, y puedes visitarme cuando quieras. Solo usa la llave, pero no te encariñes demasiado». Con eso, me quitó la llave de la mano y la lanzó lejos. «¿Qué estás haciendo?», grité mientras la llave desaparecía de mi vista. Me quedé en shock por su repentina acción. «Oh, cálmate. Esa llave no hubiera funcionado de todos modos. Cambiamos las cerraduras hace rato. No tiene sentido aferrarse a algo inútil». Se encogió de hombros. «Solo te ahorré la molestia. No hagas un drama por nada». Emily y Ali se miraron. Luego estallaron en carcajadas. El rostro de Emily, endurecido y desconocido, mostraba hasta dónde era capaz de llegar por su propio beneficio. Mientras contenía las lágrimas, pensé en la sonrisa gentil de mi esposo, instándome a mantenerme fuerte. «Emily, entiendo lo que intentas decir, pero estás equivocada. Este no es el lugar para esta conversación. Vamos adentro y hablemos», supliqué, esperando encontrar algo de comprensión. «Aún estamos mudándonos, y no actúes como si tuvieras alguna autoridad aquí. Esta ya no es tu casa. Necesitas nuestra autorización para pisar siquiera el interior», escupió Ali, con una hostilidad que me tomó por sorpresa. «Tenemos que hablar de esta casa. Todavía no es tuya. Déjame explicarlo». Emily me interrumpió. «Ya llamé a alguien que lo puede explicar mejor, y llegará pronto».
Pasa adentro para tomarte. Si no lo haces, llamaré a la policía. Y ellos te dirán lo mismo. Esta casa no pertenece a Emily, así que entremos ahora. Si intentas algo, yo seré la que llame a la policía, dije con firmeza, incomodándolos. Ali sonrió con desdén. Bueno, puede que sea la última vez que escuchemos los desvaríos de una anciana. Estás envejeciendo, te escucharemos, pero si pierdes nuestro tiempo con tonterías, lo pagarás. Sentada con las piernas cruzadas, Emily me miraba fijamente con la misma expresión. Parecía que ya habían intimidado a otros antes. Me entristecía. Pronto sonó el timbre, y dejé que el abogado entrara al salón. Era el mismo que había ayudado con el testamento de mi esposo. Tú eres el mismo abogado, ¿no? Vimos el testamento que dice que la casa le pertenece a Emily. Incluso su papá lo dijo. ¿No es verdad? Ali presionó. Como mencioné antes, ha habido un malentendido. El testamento tenía una condición, y si no se cumple, la herencia cambia, aclaró el abogado. ¿Por qué intentas confundirnos con términos complicados?, dijo Emily, frustrada. El abogado tomó la palabra al ver su confusión. Se llama legado condicional con revocación. En el testamento de tu padre, la condición era que Susan podía quedarse en la casa mientras estuviera saludable. Emily solo heredaría si Susan no pudiera vivir aquí por razones de salud o falleciera. Tu padre lo dejó muy claro. Tanto Ali como Emily parecían completamente desconcertados. ¿De verdad dijo eso? Aunque lo hubiera dicho, no lo recordamos. ¿Qué es todo esto de la revocación?, preguntó Emily, sacudiendo la cabeza. Está bien, pero ¿y esas condiciones?, Ali preguntó, algo inquieto pero aún desafiante. Al intentar desalojar a Susan, violaron los términos del testamento. El derecho de Emily a heredar la casa ha quedado anulado, explicó el abogado. Espera, ¿me estás diciendo que solo por eso no puede heredar? Es absurdo. Emily estalló. Eso es lo esencial, romper la condición, ya sea algo pequeño o grande, anula la herencia, repitió el abogado con calma. ¿Cuándo rompimos esa condición? ¿Puedes probarlo? Ali se inclinó, intentando intimidar. Aclarando su garganta, el abogado respondió, el camión de mudanza afuera, arreglado por ustedes dos, es prueba. Intentaron mudarse sin el consentimiento de Susan. No hicimos nada mal, le dijimos a mamá, y se le olvidó. Luego entró en pánico. Eso no es nuestra culpa, protestó Emily. Excusas infantiles no funcionan en el mundo real. No solo intentaron mudarse sin permiso, sino que también arrojaron mis pertenencias afuera, exigiendo que me fuera, respondió el abogado tajantemente. Nunca dije eso, mi propia madre está mintiendo. Si sigues acusándome, te demandaré. ¿Quieres que tu propia hija te demande? Retráctate, amenazó Emily. Imperturbable, el abogado mostró su teléfono. No podemos retractarnos de la verdad. Varios testigos escucharon y vieron cuando le dijiste a Susan que se fuera. Hemos grabado sus declaraciones. Reprodujo testimonios en vídeo de los mudanceros y vecinos, confirmando la historia. Pudiste haberles pagado para que dijeran eso. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?, acusó Ali, pero el abogado continuó con calma, sacando una llave. Emily, tomaste la llave de Susan y la arrojaste, lo que fue presenciado por varias personas. Encontré la llave exactamente donde dijeron que la lanzaste. Cambiar las cerraduras para que Susan no pudiera entrar rompió la condición, lo que significa que violaste la herencia. No hables como si pudieras decir lo que quieras. Si quiero, me aseguro de que nunca vuelvas a trabajar como abogado, gritó Ali, pero el abogado permaneció firme. Como resultado, esta casa nunca será de Emily, y no tienen derecho a vivir aquí. Retiren sus pertenencias y devuelvan las de Susan ahora. Si se demoran o intentan quedarse, denunciaremos allanamiento a la policía. Tienen 2 horas. Comiencen ahora. El abogado chasqueó los dedos y miró su reloj. ¿La policía? No creas que puedes asustarme, Ali vociferó, pero el abogado respondió tranquilamente. Soy un profesional. Esto no es una broma. Meterse en problemas con la policía solo empeorará las cosas para ustedes. Ali finalmente comprendió que no era una amenaza vacía, y tanto él como Emily comenzaron a sudar. Lo sentimos. Volveremos a poner todo en su lugar. Por favor, no llamen a la policía, suplicó Emily mientras corrían afuera, pero los mudanceros se negaron a ayudarlos. Ali tuvo que alquilar un auto y volver a cargar todo. Solo cargarlo no es suficiente. Necesitan poner todo en su lugar. Si las pertenencias de Susan están dañadas o sucias, límpienlas. Cualquier daño será reportado, y enfrentarán cargos, les recordó el abogado mientras trabajaban frenéticamente para restaurar la casa. Después de terminar, Emily, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a saberlo?
Todo esto es culpa del testamento raro de tu papá, Emily le gritó a Ali, pero finalmente se fueron derrotados. Agradecí al abogado y regresé a mi hogar, lleno de recuerdos de mi difunto esposo, sintiendo que me había quitado un peso de encima. Luego supe que Ali y Emily habían causado problemas en su anterior ciudad y estaban detrás de mi herencia. Ahora se habían ido. Emily, al haber elegido esta vida con Ali, parecía destinada a repetir sus errores. Me dolía, pero era su camino. Si algún día quisieran cambiar y vivir honorablemente, estaría allí para ayudarles. Mi esposo había dicho algo similar una vez. Por ahora, disfrutaré la casa que compartimos. Quizás incluso me atreva a hacer paracaidismo, algo que mi esposo siempre quiso hacer. Al mirar las estrellas, sentí que me animaba, y una lágrima cayó mientras sonreía. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos. Me llamo Chloe, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado, no una, sino 2 veces. Para empezar, nací de padres cariñosos, Mark y Lisa Smith, en un pintoresco pueblo suburbano. Mi papá trabajaba como periodista, mientras que mi mamá era enfermera. No éramos ricos, pero encontrábamos felicidad en las pequeñas cosas. La vida era bastante ordinaria hasta que cumplí 12 años, cuando todo cambió. Una lluviosa noche de martes, mis padres regresaban a casa de una cena mientras yo me quedaba en casa con mi abuela, absorta en un dibujo animado tonto. De repente, sonó el teléfono. Nunca olvidaré el frío terror que me invadió al escuchar los sollozos apagados de mi abuela desde la cocina. Los días siguientes fueron un borrón. Mamá había muerto instantáneamente en el accidente, y aunque papá sobrevivió, fue un milagro. Cuando finalmente lo vi en el hospital, era una sombra del hombre que había conocido. Tenía las piernas destrozadas, y el doctor nos informó que nunca volvería a caminar. Chloe, dijo con voz rasposa, extendiendo su mano hacia mí, lo siento mucho, cariño, lo siento mucho. No entendía por qué se disculpaba. No era su culpa. Un conductor ebrio había chocado contra su auto. A medida que crecí, me di cuenta de que lamentaba lo que nuestras vidas se habían convertido, por las dificultades que vendrían, por la madre que perdí, y por el padre que creía que ya no podía ser. Sin embargo, mi papá, Mark Smith, era mucho más fuerte de lo que se daba cuenta. Una vez que volvió a casa y se adaptó a su silla de ruedas, se sumergió en su trabajo. Siempre había sido un escritor talentoso, y ahora volcaba toda su energía en su empleo como editor en el periódico más importante de la ciudad. Al entrar en mi adolescencia, papá se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me animó a unirme a clubes, a forjar amistades, a vivir lo más normalmente posible. Sin embargo, valoraba nuestro tiempo juntos más que nada. Veíamos películas clásicas, debatíamos sobre literatura y me ayudaba con mis tareas escolares. Cuando llegó el momento de la universidad, papá insistió en que estudiara fuera de casa. Necesitas abrir tus alas, hija, dijo, no te preocupes por mí, estaré bien. Dudosa pero consciente de que tenía razón, me inscribí en la Universidad Estatal, estudiando contabilidad. Allí conocí a Jessica, quien se convertiría en mi amiga más cercana. A través de ella, conocí a su primo segundo, Michael. Michael era amable, divertido y nunca titubeó cuando le conté sobre mi situación familiar. La primera vez que conoció a papá, hicieron clic instantáneamente, uniendo su amor por el rock clásico. Tu viejo es genial, me dijo Michael después, y tú eres increíble por cuidar de él todos estos años. Lo minimicé, pero por dentro sentí una calidez que no había experimentado en años. Por primera vez desde el accidente, me atreví a soñar con una vida normal, una vida llena de amor, risas y quizás incluso una familia propia algún día. Después de graduarme, la vida parecía encajar. Conseguí un trabajo en un servicio de impuestos local, mientras Michael comenzaba su carrera como camionero. Después de 2 maravillosos años juntos, me propuso matrimonio una fresca noche de otoño en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Estaba extasiada, pero tenía que aclarar una cosa. Sí, Michael, pero no puedo dejar a mi papá. Él me necesita. Su rostro se iluminó. No lo querría de otra manera. Todos podemos vivir juntos. El apartamento de tu papá es lo suficientemente grande para nosotros, ¿verdad? La boda fue íntima pero hermosa. Papá insistió en llevarse a la novia por el pasillo en su silla de ruedas, y no había un solo ojo seco en el lugar. Allí, de la mano con Michael, sentí que vivía un cuento de hadas, pero todo cuento de hadas tiene sus villanos, y los míos vinieron en la forma de mi suegra, Karen, y mi cuñada, Emily. Desde nuestro primer encuentro, quedó claro que no aprobaban mi relación. ¿Así que tu padre es discapacitado?, preguntó Karen, arrugando la nariz como si hubiera olfateado algo desagradable. Es discapacitado, respondí, tratando de mantener la calma.
pero trabaja como editor. Oh, qué bien, interrumpió, claramente desinteresada. Michael, cariño, ¿estás seguro de esto? Hay tantas chicas agradables de buenas familias. Mi cara ardía de ira y humillación. Michael rápidamente me defendió. Mamá, Chloe viene de una buena familia. La discapacidad de su papá no cambia eso. La amo. Y eso es lo que importa. Eso silenció a Karen, pero la desaprobación permaneció en su mirada, mientras que Emily reflejaba su frialdad. Después de la boda, Michael se mudó con papá y conmigo, y la vida se asentó en una rutina reconfortante. Yo trabajaba en la oficina de impuestos. Él estaba en la carretera durante días, y cuando estaba en casa, disfrutábamos de cenas familiares. Sin embargo, cada vez que Karen y Emily visitaban, la atmósfera cambiaba. Se paseaban como si fueran las dueñas del lugar, apenas reconociendo la presencia de papá. Una vez, escuché a Karen susurrar a Emily, es una pena. Michael podría haber hecho algo mucho mejor. Ahora está atrapado con esta chica y su padre inválido. ¿Qué pasará si tienen hijos? ¿Puedes imaginarte los genes? Estaba furiosa, pero guardé silencio por el bien de Michael. Intenté mantener la paz, pero se volvía cada vez más difícil. Una noche, después de una visita especialmente tensa de Karen y Emily, me desahogué en lágrimas. Michael me encontró llorando en nuestro dormitorio. Hey, dijo, abrazándome. ¿Qué pasa? Tu mamá y tu hermana, logré decir entre sollozos. Me odian. Creen que no soy lo suficientemente buena para ti por culpa de papá. Su expresión se endureció. Eso es ridículo. Tú y tu papá son mi familia ahora. Si no pueden aceptar eso, es su problema, no el nuestro. Sus palabras me reconfortaron, pero sentí que esto era solo el comienzo de nuestras luchas con Karen y Emily. Con el paso de los meses, el negocio de camiones de Michael prosperó, y pasó más tiempo en la carretera. Lo extrañaba mucho cuando estaba fuera, pero me concentré en mi trabajo en la oficina de impuestos y disfruté de las noches con papá. Una fresca noche de otoño, mientras ayudaba a papá a acostarse, Michael llamó, su voz sonando emocionada. Chloe, he estado pensando, dijo, ¿qué tal si compramos un townhouse? Sería más fácil para tu papá moverse en silla de ruedas, y podría pasar más tiempo afuera. Además, podrías tener un jardín, algo que te mantenga ocupada cuando esté en la carretera. Cuanto más hablaba, más me entusiasmaba la idea. Miré a papá, quien pretendía no estar escuchando. ¿Qué piensas, papá? Le pregunté, poniendo el teléfono en altavoz. Los ojos de papá brillaron. Un jardín sería encantador, admitió. Sería más fácil salir. Eso lo decidió. En las semanas siguientes, nos sumergimos en la búsqueda de casa y finalmente encontramos el lugar perfecto, un townhouse espacioso con puertas anchas, una ducha para papá, y un hermoso patio trasero. Sacar una hipoteca parecía abrumador, pero con los ingresos de Michael y los míos, más el alquiler del antiguo apartamento de papá, lo hicimos funcionar, mudándonos un sábado soleado de primavera. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de papá al entrar en nuestro nuevo patio. Esto es perfecto, cariño, dijo, con lágrimas en los ojos. Gracias. Pasamos los meses siguientes convirtiendo nuestra nueva casa en un hogar. Planté un pequeño jardín de vegetales, y papá se sentaba afuera durante horas, disfrutando del sol y el aire fresco. Era idílico. Luego llegó la fiesta de inauguración de la casa. Invitamos a amigos, colegas, y sí, incluso a Karen y Emily. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Con su habitual retraso, entraron, inspeccionando todo con una envidia apenas disimulada mientras nos movíamos por la casa. Pude ver cómo las ruedas giraban en la mente de Karen. Cuando entramos en la habitación principal, se volvió hacia mí con una sonrisa astuta. ¿Sabes, Chloe?, dijo en un tono conspiratorio. Este espacio sería ideal para Michael y para mí. ¿Por qué no envías a tu padre a un asilo de ancianos? Entonces yo podría hacerme cargo de este lugar. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Perdón? Oh, no te sorprendas tanto, continuó Karen. Tu padre no está bien, ya no es la misma persona, ¿verdad? No necesita todo este lujo. Un asilo de ancianos sería más que suficiente para alguien en su condición. Antes de que pudiera responder, ella salió al patio donde papá estaba charlando con algunos invitados. Para mi horror, agarró las manillas de su silla de ruedas y comenzó a empujarlo hacia la entrada. Karen, grité, corriendo tras ella, ¿qué estás haciendo? Si no acepta ir a un asilo, se puede quedar afuera, respondió. ¿No es lo que querías? Que disfrutara del aire libre. Mi cuerpo temblaba de furia e incredulidad. Afortunadamente, Michael escuchó el alboroto y llegó corriendo, su rostro enrojeciendo de rabia al ver lo que estaba haciendo su madre. Mamá, gritó, ¿qué demonios estás haciendo? Suelta la silla de papá ahora mismo. Karen se quedó sorprendida por el tono de Michael. Pero querido,
solo estaba. No quiero escucharlo, interrumpió. Tú y Emily tienen que irse, ahora. Después de que se fueron, Michael se disculpó repetidamente con papá y conmigo. Lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. No tenía idea de qué haría, solo lo siento mucho. Papá extendió la mano y acarició la de Michael. No es tu culpa, hijo. Algunas personas simplemente no lo comprenden. La vida se estableció en una nueva rutina después de ese incidente en la inauguración de la casa. Karen y Emily se mantuvieron a distancia, lo cual me parecía perfecto. Michael se sumergió en el trabajo, aceptando más rutas largas para ayudar a gestionar nuestra nueva hipoteca. Yo equilibraba mi trabajo en la oficina de impuestos con el cuidado de nuestro hogar y de papá. Pasaron 2 años volando. Nuestras vidas cayeron en un ritmo reconfortante. Michael estaba a menudo en la carretera, pero cuando estaba en casa, disfrutábamos de nuestra pequeña familia. La salud de papá se mantuvo estable, y parecía contento, pasando sus días en el jardín o editando desde casa. Entonces llegó la llamada que destrozó mi mundo. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono, y una voz que no reconocía me saludó. Señora Thompson, le habla el oficial Rodríguez de la patrulla de carreteras. Mi corazón se hundió. Sí, logré responder. Lamento informarle que su esposo, Michael Thompson, ha estado involucrado en un accidente grave. El resto de la conversación fue un borrón. Frases como colisión frontal y no sobrevivió flotaban a mi alrededor, pero no podía comprenderlas por completo. No fue hasta que le di las gracias al oficial y colgué que la realidad me golpeó. Michael se había ido. La semana siguiente fue una niebla de dolor e incredulidad. Pasé por los trámites de organizar el funeral como un robot, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. El día antes del servicio, me armé de valor y llamé a Karen. Pensé que merecía enterarse de la muerte de su hijo por mí, en lugar de por un impersonal obituario en el periódico. Hola, la voz de Karen era aguda. Karen, soy Chloe, dije, con la voz temblorosa. Es sobre Michael. Él se fue. Hubo un accidente. Silencio siguió. Luego, para mi sorpresa, la voz de Karen destiló veneno. Esto es tu culpa, escupió. Lo empujaste a trabajar tan duro, manejando ese camión para pagar tu casa lujosa. Mataste a mi hijo. Me quedé sin palabras. Karen, basta, cortó. Espero que le des el mejor funeral que el dinero pueda comprar. Pero no esperes ni un centavo de nosotros. Te lo buscaste, ahora enfréntalo. La llamada terminó abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme por esto? El funeral de Michael amaneció gris y lluvioso, como si coincidiera perfectamente con mi estado de ánimo. La iglesia estaba repleta. Michael era muy querido en la comunidad, y parecía que la mitad del pueblo había venido a presentar sus respetos. Después del servicio, mientras la gente pasaba para ofrecer condolencias, noté la ausencia de la madre y la hermana de Michael. Ni siquiera se molestaron en aparecer al funeral de su propio hijo y hermano. Papá me apretó la mano. Es su pérdida, cariño. Nosotros somos la familia, y lo superaremos juntos. Al llegar a nuestra casa, algo se sentía mal. Las luces estaban encendidas, lo cual era extraño ya que estaba segura de haber apagado todo antes de irnos. ¿Dejaste alguna luz encendida, papá?, pregunté, frunciendo el ceño. Sacudió la cabeza. No lo creo. Al acercarnos, noté movimiento dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Nos estaban robando el día del funeral de Michael? Ayudé a papá a salir del coche y a subir a su silla de ruedas, mi mente corriendo. ¿Debería llamar a la policía? Pero al acercarnos a la puerta principal, reconocí voces familiares dentro. Sentí que la sangre se me helaba. Abrí la puerta y encontré a Karen y Emily en nuestra sala de estar, rodeadas de cajas y muebles. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí, mi duelo opacado por la indignación. Karen se volvió hacia mí, su expresión fingiendo simpatía. Oh, Chloe, querida, solo estamos ayudándote a empacar. Después de todo, no puedes permitirte mantener este lugar ahora que Michael se ha ido. Me quedé sin palabras. Emily intervino, con un tono empalagoso. No te preocupes. Puedes regresar al departamento de tu padre. Es acogedor. La rabia burbujeaba dentro de mí. Salgan, dije, mi voz baja y amenazante. Salgan de mi casa ahora mismo. Karen se mostró ofendida. Esta casa nos pertenece ahora. Todas las pertenencias de Michael también. Somos su familia. Después de todo. Como si lo fueran. Exploté. ¿Dónde estaban hoy en su funeral? Oh, eso es. No se molestaron en aparecer. Karen movió la mano despectivamente. Estábamos ocupadas haciendo arreglos. Ahora sé una buena chica y empieza a empacar. Esperamos que te vayas para mañana.
No podía creer lo que estaba escuchando. Estas mujeres no habían derramado una lágrima por Michael, ni siquiera asistieron a su funeral, y ahora intentaban echarnos de nuestro hogar. Voy a llamar a la policía, declaré, sacando mi teléfono. Karen y Emily intercambiaron miradas ansiosas. Claramente no estaban preparadas para que yo respondiera. Ahora, Chloe, comenzó Karen, pero la interrumpí. No, tienen 5 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Este es mi hogar. Michael y yo lo compramos juntos. No tienen derecho a estar aquí. Quizás fue la determinación en mi voz o el fuego en mi mirada, pero Karen y Emily finalmente parecieron darse cuenta de que habían cruzado una línea. Rápidamente recogieron sus cosas y se fueron, pero no sin que Karen me dirigiera una mueca. Esto no ha terminado. Chloe, escucharás de nuestros abogados. Los días posteriores al funeral de Michael fueron un torbellino de dolor, ansiedad y papeleo. Me concentré en ordenar los asuntos de Michael, en parte para mantenerme ocupada y en parte por miedo a que Karen y Emily intentaran quedarse con lo que no les pertenecía. Una semana después, recibí una llamada de un bufete de abogados local. Mi corazón se aceleró al responder, temiendo que fuera Karen cumpliendo su amenaza. ¿Señora Thompson?, preguntó una voz clara y profesional. Soy James Anderson de Anderson y Asociados. Estoy llamando respecto al testamento de su difunto esposo. Sentí una chispa de esperanza. ¿Su testamento? Yo no sabía que tenía uno. Sí, señora. El señor Thompson nos consultó hace unos 6 meses. Solicitó que nos comunicáramos con usted en caso de su fallecimiento. Programé una cita para el día siguiente, mi mente corriendo. ¿Por qué no me había contado Michael sobre esto? ¿Qué podría significar? A la mañana siguiente, llevé a papá a la oficina del señor Anderson. El abogado nos saludó cálidamente, sus amables ojos arrugándose. Señora Thompson, señor Smith, gracias por venir, dijo, invitándonos a sentarnos cerca de su escritorio. Lamento su pérdida. El señor Anderson abrió un archivo en su escritorio. Como mencioné por teléfono, su esposo vino a vernos para redactar su testamento. Fue muy claro sobre sus deseos. Contuve la respiración mientras el señor Anderson comenzaba a leer. Yo, Michael Thompson, siendo de sano juicio, legaré todas mis posesiones terrenales a mi amada esposa, Chloe Thompson. Me quedé sin aliento. El agarre de papá en mi mano se apretó. El señor Anderson continuó, esto incluye nuestro hogar, mi camioneta y todos nuestros ahorros. Es mi deseo que Chloe use estos recursos para cuidar de sí misma y de su padre, Mark Smith, a quien he llegado a querer como propio. Lágrimas corrían por mi rostro, incluso desde más allá de la tumba. Michael estaba cuidando de nosotros. Hay más, añadió el señor Anderson con delicadeza. El señor Thompson dejó una carta para usted. Me entregó un sobre, con manos temblorosas. Lo abrí y comencé a leer. Mi querida Chloe, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lamento mucho dejarte a ti y a Mark. Por favor, sepan que ustedes dos fueron las mejores cosas que me pasaron. Hice este testamento porque sé cómo pueden ser mi madre y mi hermana. No quería preocuparte, pero necesitaba asegurarme de que tú y Mark estuvieran protegidos si algo me pasaba. Ustedes son mi verdadera familia. Chloe, tú y Mark cuídense mutuamente. Vivan sus vidas al máximo y sepan que siempre estaré cuidando de ustedes. Todo mi amor, Michael. Presioné la carta contra mi pecho, las lágrimas fluyendo libremente. Papá, igualmente conmovido, extendió su mano arrugada para confortarme. El señor Anderson esperó pacientemente, permitiéndonos un momento para recomponernos. Señora Thompson, hay un asunto más importante, dijo con suavidad. La camioneta de su esposo estaba asegurada, y dadas las circunstancias del accidente, la compañía de seguros emitirá un pago completo. Miré hacia arriba, aún sonando la nariz. ¿Qué implica eso? Significa, dijo el señor Anderson con una pequeña sonrisa tranquilizadora, que recibirás una suma considerable, suficiente para saldar tu hipoteca y sobrará algo. Al salir de la oficina, una pesada carga se levantó de mis hombros. Estábamos bien. Michael había asegurado que nos cuidarían. Al llegar a casa, mi corazón se hundió al ver un auto familiar estacionado afuera. Oh no, murmuré, reconociendo el sedán elegante de Karen. ¿Qué quieren ahora? Como era de esperar, Karen y Emily nos esperaban en nuestro porche, pero esta vez, sentí un torrente de fuerza. Tenía la carta de Michael en mi bolsillo y el apoyo inquebrantable de mi padre. Chloe, comenzó Karen, su tono empapado de dulzura falsa. Necesitamos hablar sobre la herencia de Michael. Me enderecé, encontrando su mirada con firmeza. No, Karen, no necesitamos discutir nada. Michael me dejó todo a mí, todo es legal y oficial.
¿Por qué? Porque yo era su verdadera familia. Ahora, por favor, váyanse. Están invadiendo mi propiedad. Por una vez, quedó sin palabras. Emily tiró de su brazo, susurrando urgentemente. Con una última mirada fulminante, se retiraron a su auto y se fueron. En las semanas siguientes a la reunión con el señor Anderson, me sumergí en la gestión de los asuntos de Michael. El pago del seguro llegó rápidamente, lo que me permitió saldar nuestra hipoteca y más. Una tarde, mientras revisaba el escritorio de Michael, me topé con un pequeño cuaderno lleno de su escritura. Contenía anotaciones sobre sus esperanzas y sueños para nuestro futuro. Quiero iniciar un fondo universitario para nuestros futuros hijos. Leí en una nota, quiero asegurarme de que tengan el mejor comienzo en la vida. Mi corazón se apretó, habíamos planeado tener hijos, pero nuestro tiempo era incierto. Ahora, leer sus aspiraciones privadas se sentía como un recordatorio agridulce de lo que habíamos perdido. Oh, Michael, susurré, abrazando el cuaderno, teníamos tantos sueños. Esa noche, luché por dormir, mi mente llena de recuerdos y duelo. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con Michael. Él sonreía, extendiendo su mano hacia mí. Está bien, Chloe, me tranquilizó, todo va a estar bien. Desperté sintiéndome diferente, aunque no podía identificar por qué. Mientras me preparaba para el día, una ola de náuseas me invadió. Apenas logré llegar al baño. Al principio, lo descarté como estrés, pero una pequeña voz susurró otra posibilidad. Después de una semana de náuseas matutinas persistentes, me encontré en la farmacia, mirando pruebas de embarazo, con manos temblorosas. Compré una y corrí a casa. Los 3 minutos de espera se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente miré la prueba y vi 2 líneas azules claras, me hundí en el suelo del baño, abrumada por un torbellino de emociones, alegría, miedo, duelo y esperanza. «Chloe», llamó papá a través de la puerta. «¿Todo bien ahí dentro?» Abrí la puerta, las lágrimas corriendo por mi rostro. Su expresión cambió de preocupación a alarma. «¿Qué pasa, cariño?» Levantando la prueba, mi mano temblaba. «Estoy embarazada». Me abrazó con fuerza, acariciando mi cabello. «Está bien, no estás sola, Chloe, este bebé es un regalo, una parte de Michael que seguirá viviendo». Sus palabras resonaron profundamente. Este bebé era un símbolo de nuestro amor, y de repente, el miedo se transformó en una feroz determinación. «Tienes razón», dije, secándome los ojos. «Este bebé es un regalo, y vamos a estar bien». Papá sonrió, sus ojos se arrugaron con calidez. «Esa es mi chica, ahora, vamos a conseguirte algo de comer. Estás comiendo por 2 ahora». Mientras nos movíamos hacia la cocina, sentí que la esperanza florecía en mi pecho. Sí, el camino por delante sería desafiante, pero con mi padre a mi lado y el hijo de Michael creciendo dentro de mí, sabía que podíamos enfrentar cualquier cosa. A medida que mi barriga crecía, descubrí fuerzas que nunca supe que poseía. Papá era mi roca, siempre allí con una palabra amable o una mano amiga. Juntos, establecimos una nueva rutina, anticipando con entusiasmo al nuevo miembro de nuestra pequeña familia. Una soleada tarde, mientras cuidaba el jardín que habíamos plantado juntos, noté un auto estacionarse. Mi corazón se hundió al reconocer el sedán de Karen. ¿Qué podrían querer ahora? Instintivamente abracé mi barriga mientras me acercaba. Karen y Emily estaban en nuestro porche, luciendo incómodas. «Chloe», comenzó Karen, su voz carente de su habitual mordacidad, «necesitamos hablar». Levanté una ceja pero permanecí en silencio, dejándola continuar. Emily intervino, mirando alrededor nerviosamente. «Hemos caído en tiempos difíciles. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos en el antiguo departamento de tu padre, solo hasta que nos recuperemos». Estaba atónita. Después de todo lo que nos habían hecho, ¿se atrevían a pedir más? «Lo siento», respondí firmemente. «Eso no es posible. No deseo comunicarme más con ustedes». Los ojos de Karen se estrecharon, fijándose en mi barriga embarazada, su rostro torcido de sorpresa y desdén. «¿Estás embarazada? ¿Ya? Eres una prostituta. No puedo creer que ya hayas encontrado a un nuevo hombre. El cuerpo de Michael ni siquiera está frío en la tierra». Sentí una oleada de ira, pero la mantuve a raya. Me negué a dejar que sus palabras me afectaran. En su lugar, le ofrecí una pequeña sonrisa confiada que parecía incomodarla aún más. «Mi vida personal no es de su incumbencia», dije con calma. «Ahora, es hora de que se vayan». Karen pareció dudar, pero algo en mi comportamiento debió haberla obligado a retroceder. Con un ceño fruncido, se dio la vuelta, arrastrando a Emily con ella. Las vi alejarse, sintiendo una paz inundar mi ser. Había defendido mi posición, protegido a mi familia y mantenido mi dignidad. Michael habría estado orgulloso.
A medida que pasaron los meses y mi barriga se expandió, me encontré llena de un renovado sentido de propósito. Cada día traía nuevos desafíos, pero los enfrentaba con determinación. Este niño era un testimonio de mi amor por Michael, y prometí honrar su memoria alimentando a nuestra creciente familia. Cuando llegó el día de dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo, supe que aunque el viaje había estado lleno de dolor, también estaba repleto de esperanza, resiliencia y el amor duradero de una familia que siempre permanecería en mi corazón.